En el siguiente vídeo analizaremos la anatomía dentaria de la dentición permanente. En concreto, analizaremos las claves para identificar cada pieza dental. Comencemos con los incisivos maxilares. Cuando los observamos, hay una diferencia que se hace evidente, y es la siguiente. En el sentido mesiodistal, el incisivo central es más ancho. Lo podemos ver con la línea roja. Si la trasladamos al incisivo lateral, vemos que el incisivo lateral es ligeramente más estrecho. Para poder identificar el lado mesial del lado distal, observaremos el borde incisal y el ángulo que forma. Así, en ambos casos, el ángulo mesio-incisal es más recto que el disto-incisal, que por contra es más curvo. Pasemos ahora a observar los caninos, tanto maxilar como mandibular. Si observamos la dimensión mesiodistal, el canino maxilar es más ancho que el canino mandibular. Para determinar la orientación del diente debemos fijarnos en las vertientes de la cúspide del canino, de tal suerte que las cúspides mesiales son ligeramente más cortas que las cúspides distales. Analicemos ahora los premolares maxilares. Tenemos dos, primero y segundo. En el primer premolar maxilar, desde su visión lingual o palatal, podemos observar las dos cúspides, tanto la cúspide lingual como, sobresaliendo por encima, la cúspide bucal. En el caso del segundo premolar maxilar, esta visión no es tan evidente y la cúspide lingual cubre prácticamente toda la zona y apenas se vislumbra la cúspide bucal. Otra de las diferencias entre el primer y segundo premolar maxilar es el tamaño de las cúspides y la altura que alcanzan las mismas. De esta forma, en el primer premolar maxilar, la cúspide lingual está más próxima a la línea amelocementaria. Por contra, en el segundo premolar maxilar, ambas cúspides presentan una altura similar. Además, si observamos el tamaño de las cúspides, veremos que en líneas generales la cúspide bucal es de mayor tamaño, si bien en el primer premolar maxilar la cúspide bucal es ligeramente más grande que la cúspide lingual. En el caso del segundo premolar maxilar, las cúspides tienen tamaños similares. Para diferenciar la orientación del diente a derecha o a izquierda, debemos observar las vertientes cuspídeas de la cúspide bucal. En el caso del primer premolar maxilar, la vertiente mesial es más larga que la vertiente distal, justo al contrario que el segundo premolar y el canino. Así, en el segundo premolar maxilar, vemos que la pendiente mesial es ligeramente más corta que la vertiente distal. Cuando observamos también las cúspides bucales de primer y segundo premolar, la del primer premolar es ligeramente más puntiaguda y la del segundo premolar ligeramente más redondeada. Por último, señalar que nos puede ayudar a orientar los dientes premolares maxilares la curvatura que aparece en el primer premolar en la región mesial y la curvatura que aparece en la región distal en el segundo premolar maxilar. Pasemos ahora a los molares maxilares. Solo analizamos el primer y segundo molar maxilar debido a la gran variabilidad del tercer molar que hace difícil su identificación. En la foto vemos la cara clusal de ambos molares maxilares. Es característico de ambos molares maxilares presentar una cresta transversa en la región mesial. Además, también presentan una cresta oblicua que va desde la cúspide disto-bucal a la cúspide mesio-lingual, de tal forma que ambas crestas transversa y oblicua
forman una V cuyo vértice está en la región mesiolingual y que nos ayudará a orientar la pieza dental. Para poder diferenciar el primer del segundo molar maxilar, es característico que el primer molar maxilar contiene una quinta cúspide no funcional y rudimentaria en la región mesiolingual. Esta cúspide no aparece en el segundo molar, así que es la clave perfecta para identificarlos y diferenciarlos. Pasemos ahora a la región mandibular. El canino ya lo hemos analizado junto al canino maxilar, así que pasamos a analizar primeramente los incisivos mandibulares. Podemos ver que son muy similares. En esta fotografía de la cara vestibular vemos que ambos dientes son muy similares. Si nos fijamos en las caras proximales del incisivo central mandibular, vemos que son rectos y cuasi paralelos. Si trasladamos estas líneas del incisivo central al incisivo lateral mandibular, vemos que son de un tamaño similar y por lo tanto las caras proximales del incisivo lateral mandibular también presentan bordes rectos y cuasi paralelos. Desde esta visión vestibular podemos orientar el diente analizando los ángulos del borde incisal con las caras proximales, que al igual que en los incisivos mandibulares, el ángulo mesial es más recto y el ángulo disto-incisal es más curvo. Para poder diferenciar el incisivo central del incisivo lateral mandibular, debemos observar el borde incisal. Si trazamos una línea que se proyecte sobre el borde incisal del incisivo central y además dividimos el incisivo central en dos partes, mesial y distal, podemos observar que el incisivo central mandibular tiene simetría bilateral y que el borde incisal se ajusta perfectamente a la línea que separa entre las caras vestibular y lingual. Si hacemos esto mismo con el incisivo lateral mandibular, podemos observar que no existe dicha simetría bilateral y que el borde incisal está desplazado distalmente. El desplazamiento del borde incisal hacia distal nos permite distinguir el incisivo lateral del central y además permite su orientación. Pasemos ahora a describir los premolares mandibulares. Es característico del primer premolar mandibular la existencia de un surco mesiolingual. Además, por la visión lingual del diente podemos observar una pequeña cúspide rudimentaria y no funcional y sobre ella emerge la gran cúspide bucal. Para orientar el primer premolar mandibular podemos fijarnos en las vertientes de la cúspide bucal, siendo más corta la mesial y más larga la distal. Es característico del segundo premolar mandibular la existencia de tres cúspides. Tenemos una gran cúspide bucal y dos cúspides linguales. De tal suerte que existe una cúspide mesiolingual de mayor tamaño que la cúspide distolingual. Este hecho nos permite no solo identificar al segundo premolar mandibular, sino que además nos permite darle una orientación. Finalmente pasamos a describir los molares mandibulares. El primer molar mandibular es el diente de mayor tamaño. En la superficie bucal se pueden observar claramente dos surcos de desarrollo, que dan lugar a tres lóbulos, que de menor a mayor tamaño representan a las cúspides distal, la cúspide distobucal y la cúspide mesiobucal. Esta visión bucal del diente nos permite, por tanto, identificarlo y darle orientación. En el caso del segundo molar mandibular,
tan solo hay un surco de desarrollo bucal, dividiendo en dos cúspides. Se observa en este diente en particular una gran cúspide distobucal y una cúspide mesiobucal más pequeña. En el borde de la cúspide distobucal se puede observar una pequeña indentación que nos ayudará a identificar el diente y además a darle una orientación. Si observamos los molares mandibulares por la cara oclusal, podemos observar en el primer molar mandibular cómo los dos surcos de desarrollo de la cara bucal se extienden a la superficie oclusal. Asimismo, en el segundo molar mandibular vemos cómo se extiende el surco de desarrollo bucal. Además, nos permite diferenciar el tamaño más grande de la cúspide distobucal. En cuanto a las crestas triangulares que se proyectan en la cara oclusal, forman entre ellas crestas transversas, una mesial y otra distal, y esto ocurre tanto en el primer molar mandibular como en el segundo molar mandibular. Gracias por vuestra atención y espero que estos pequeños consejos os hayan servido de ayuda para identificar las piezas dentales permanentes. Un cordial saludo.